todos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta sexta masterclass que tenemos hoy sobre diseño sonoro y banda sonora. Muy buenos días a todos los que están conectados desde el Zoom, que nos siguen, a los participantes y agradecer a Win por ser nuestro presentador oficial de las masterclasses. Hoy tenemos invitados de lujo. Yo estoy feliz acá porque es mi sueño frustrado el tema de la música, así que vamos a conversar muy bien con respecto al sonido. Voy a presentar a nuestros invitados. Voy a empezar desde el fondo con Karin Zielinski. Es una compositora peruana enfocada en la composición de música para el cine desde el 2010, productora musical, arreglista y cantante, graduada de la Universidad de Lima en la carrera de Ciencias de la Comunicación y máster en composición de bandas sonoras y música para medios audiovisuales, otorgado por la Escuela Superior de Música de Cataluña en España. A la fecha, Zielinski ha compuesto, en algunos casos orquestado y producido la música original para más de 40 films entre largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes de diversos géneros dentro y fuera de su país, así como también algunas series de televisión y obras de teatro. Sus bandas sonoras se caracterizan por la versatilidad de sus propuestas sonoras que van desde lo electrónico, experimental y minimalista, hasta grandes instrumentaciones orquestales adaptándose a las circunstancias narrativas de cada proyecto. Willac Pirca o El corazón de la luna son algunos de los títulos en los que ha participado recientemente y que reflejan la versatilidad de su trabajo como compositora. Bienvenida, Karin. Gracias. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Muy bien, seguimos con Raúl Astete, encargado del diseño sonoro y la mezcla de sonido de las siguientes películas: El limpiador, dirigido por Adrián Saba; NN, por Héctor Gálvez; Willac Pirca, por César Galindo; La era olvidada, por César Miranda; Soltera, casada, viuda, divorciada; El hit del 2023, ¿no?, por Ani Alba; Islandia, dirigida por Miyushin; La banda presidencial, de nuestro director, Eduardo Mendoza. Las películas de Eduardo están en todas las masterclasses. Las colmenas, dirigidas por Luis Basurto; Amelia, de Francisco Lombardi; y Mataindios, de Óscar Sánchez Aldaña y Robert Julca Mota. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Y Rosa María Oliart, directora de Fade Out, estudio de diseño y mezcla de sonido cinematográfico, artes escénicas y otras formas de creación sonora, creadora de la colección Los Sonidos del Perú. Sus más recientes trabajos cinematográficos son Viña y Pacha, El Soñador, Rosa Chumbe, Avenida al Arco, El elefante desaparecido, La casa rosada, Solos, Sigo siendo, El viaje, Javier Herot, Wick, Rodar contra todo, Asumare 1, 2 y 3, Locos de amor 1, 2 y 3, entre otros. En artes escénicas, Orlando, Camasca, Incendios, entre otras. Es magíster en estudios culturales, licenciada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Ejerce la docencia en el campo del sonido en la Universidad de Lima, en la PUC, en EPIC, y la ha ejercido también en institutos de Ciencias del Sonido Orson Welles y en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba. Bienvenida, Rosa María. Bueno, chicos, para empezar creo que es importante un poco hacer esta diferencia entre el diseño sonoro, la mezcla y la banda sonora, ¿no? Son tres departamentos casi que muy distintos, conversan entre sí, pero son muy distintos y a veces no sabemos exactamente cuál es esa diferencia. Rosa María, contigo podemos empezar. Sí, ¿cuál quieres que toque, Raúl? ¿Diseño o mezcla? Diseño. Ya. Voy a hablar del diseño. Le pregunto porque compartimos la misma especialidad. Gracias. El diseño sonoro es todo aquello que conforma el aspecto sonoro de una película, cortometraje, largometraje, spot publicitario o el producto audiovisual en general, ¿no? Y que se realiza en la etapa de postproducción. Pero está vinculado también a la etapa de rodaje. ¿Por qué? Porque nuestra materia prima para el diseño sonoro son los diálogos que se registran durante el rodaje. Y no solo eso, está vinculado también más atrás, al guión, porque ya desde la escritura, la película muestra empieza a sonar de alguna manera, ¿no? Plasma un cómo debo sonar, la propia película, ¿no? O sea, desde el papel en el guión, pasando por
el sonido directo, ya hay una vinculación que es, como repito, nuestra materia prima para trabajar. El diseño es un pivot, ¿no? Porque también se relaciona directamente con la música, ¿no? Si bien no influimos en la composición, ¿no? Que es absolutamente del compositor, esta música después se va a integrar al diseño sonoro antes de pasar a la mezcla, ¿no? Y también tenemos otros departamentos aliados en este proceso que están, por ejemplo, la creación de ambientes, la creación de efectos y el Foley, ¿no? Entonces, todos estos elementos que son, como vuelvo a repetir, el aspecto sonoro de una película, que vienen de diferentes fuentes y de diferentes periodos, son armados como un rompecabezas por el diseñador, siguiendo el lineamiento de la sonoridad que la película requiere, que ha sido, por supuesto, conversada previamente con el director para ir en un camino certero hacia lo que queremos construir. Ahí me voy a quedar para que podamos complementarnos con el siguiente punto. Bueno, el proceso de mezcla es la parte final, digamos, del proceso de postproducción de sonido. Es el momento en que tanto el director como el diseñador logran juntar el material creado y logran, digamos, plasmarlo en el proceso final de entrega del material. Normalmente ya en este proceso el director y diseñador ya llegaron a un acuerdo, ya se cerró por completo el tema creativo, ya no hay más procesos que crear, y lo que se trabaja justamente es la integración y el equilibrio de toda escena y de todo el diseño y la música y los diálogos para que la escena a trabajar sea lo que, digamos, se ha planteado desde el principio, como decía Rosa María, desde el guión, pues, ¿no? Desde el guión ya está planteado cómo tiene que representarse una escena. En la mezcla, digamos, tenemos que llegar a este punto en el cual el director, el diseñador ya estén contentos y digan, sí, estos son los niveles que deseamos, esta es la sonoridad que deseamos, eso es lo que queríamos. Y ahí, digamos, acabamos con el proceso de postproducción. ¿Y cuando llegamos a la banda sonora? Bueno, la banda sonora se trabaja muchas veces en paralelo con estos procesos, o sea, con el proceso de diseño sobre todo, ¿no? Porque el proceso de mezcla es como que yo ya terminé, ya cerré y entrego, digamos, mi mezcla final musical, y el mezclador se encarga de ya incorporarla dentro de toda la banda sonora, porque ustedes hablan de la banda sonora como musical, pero en realidad la banda sonora es todo, claro, ¿no? Es el diseño, es todo, ¿no? Pero digamos que el proceso de música empieza también a partir de la post, una vez que se ha cerrado lo que es el montaje. Digamos que empieza como activo a partir de ese momento, pero obviamente previo a eso ha habido también una lectura de guión, ha habido reuniones con el director, etcétera, etcétera. Pero el proceso de musicalización, digamos, de crear la música específica para un proyecto audiovisual tiene que ver con contar o narrar desde la música lo que vamos a ver, ¿no? Y la música tiene que servir como un aliado a esa narración, y tiene que aportar a esas escenas que vamos a ver, sin romper, digamos, con los diálogos y o sea, los sonoros siempre, los diálogos siempre va a ser lo principal dentro de la banda sonora completa, digamos, ¿no? Pero en la música actúa por debajo, ¿no? Como por el subtexto, digamos, ¿no? Por lo que no vemos, ¿no? Lo que no pueden hacer los diálogos, la música de alguna manera lo impulsa. También eso depende mucho del género que estemos hablando, ¿no? Pero es un poco eso, o sea, la música actúa no como, porque mucha gente lo confunde con que canciones o no sé, o música que suena bonito, qué sé yo, pero no, es el proceso, o sea, la música incidental es una música narrativa
que se acopla a la historia, que la ayuda a impulsarse de alguna manera o a profundizar en ella, pero que no necesariamente es, ¿cómo lo digo? O sea, como la música normal que escuchamos en la radio, ¿entiendes? Es una música cinematográfica que va contando cosas y cada elemento que la constituye tiene una razón muchas veces narrativa de estar ahí, ¿no? O sea, pero sobre todo lo que hace la música es generar, aparte de esta narratividad, apoyar en las emociones y en esas cosas, ¿no? Ya, no me explayo más porque yo soy muy habladora. Ahí me acuerdo de una entrevista que le hacen a Gustavo Santaolalla, ¿no? Gustavo Santaolalla es un compositor, digamos, contemporáneo, súper conocido, ganador de Oscar, y cuenta que cuando lo llama, no, ni siquiera lo llaman, le dicen para trabajar con Ang Lee en Secreto de la Montaña, y él compone 3 notas, ¿no? Y le manda algo, y él le dice, ya, listo, empecemos, o sea, ni siquiera en la preproducción. Entonces creo que cada proyecto tiene también, me imagino, su identidad sonora, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero antes, esta carrera del sonido en el cine, ¿es algo que ustedes imaginaron o que buscaron? O sea, ¿cómo llegaron a dedicarse a esto, a encontrar este espacio, esta área, digamos, en la que desarrollarse? Porque es algo que normalmente cuando empezamos a estudiar, ¿no? Siempre pensamos en o producir o dirigir o escribir, pero nadie toma en cuenta a veces el sonido tampoco. Entonces, me interesa saber cómo llegaron a este mundo. Bueno, yo sí creo que soy un caso atípico porque empecé en una época en que ustedes comprenderán que decirle a tus padres que ibas a hacer cine era poco menos que un horror, ¿no? Porque para comenzar, mujer, en una carrera que era casi en su totalidad dominada por hombres en aspecto técnico, por ejemplo, en esa época, ¿no? Hoy las cosas han cambiado, no del todo, pero han cambiado a favor muchísimo. Sin embargo, yo sí supe desde que era estudiante que primero que quería hacer cine, pero no sabía en el fondo qué era hacer cine, ¿no? Entré a la facultad para estudiar cine y cuando llevé el primer curso de sonido es como que tú dices, esto es, ¿no? Pero así contundente. Y empecé a trabajar el sonido de los grupos. Ustedes saben, todos trabajan por grupos, ¿no? Entonces, casi siempre el puesto de sonidista queda libre porque nadie quiere hacer sonido. O sea, el que faltó o el que llegó tarde, a ese le toca hacer sonido. Bueno, así era, ¿no? Y bueno, a mí me pasó este enganche que tuve con el tema y entonces comencé a hacer el sonido de mis grupos, evidentemente, y también hacía el sonido de otros grupos. Entonces, dejé un poco digamos, los otros cursos de lado por ponerme a trabajar en los rodajes de los otros grupos y qué sé yo. Y era una manera, y fue una manera, y lo cuento porque me parece que es una buena cosa que yo hice en ese momento, sin pensar que eso me podía ayudar, de practicar, porque esta carrera se hace haciendo, ¿no? Se hace haciendo y se aprende haciendo, es oficio, ¿no? Entonces la única posibilidad de que tú tengas la experiencia de cómo hacer sonido, por decirte en el campo del directo, ¿no? En un baño, y que al día siguiente te toque ir al óvalo monitor, y al día siguiente te toquen, así, locaciones locas, ¿no? Una piscina con niños chapoleando y un diálogo al costado. Cosas locas, pero que las tienes que resolver y de pronto al comienzo las resuelves de una manera intuitiva, y conforme vas adquiriendo experiencia, ya comienzas en mi caso, en esa época no había dónde estudiar cursos de sonido como hoy, entonces era más intuitivo y de recurrir a profesionales que felizmente tuve la suerte que digamos, abrieron puertas cuando quise ir a hacer preguntas, ¿no? Entonces, sí, esa fue mi experiencia. Sé que vuelvo a repetir esa típica. Y luego, una cosa que también les puede servir a los estudiantes es que terminando la universidad, yo ni nadie va a hacer su primer largometraje. Eso es mentira. O sea, de eso olvídense. Eso va a pasar mucho después. Entonces, primero hay que chambear, ¿no? Entonces, al comienzo de repente has que ir a buscar a la persona que hace lo que tú quisieras hacer y ser su asistente y estar en 3 cortos sin cobrar, pero ¿no? Teniendo esa posibilidad de seguir aprendiendo.
y en el mejor de los casos comenzar a cambiar esa situación lo más pronto posible, por supuesto, pero creo que el hacer desde universidad y pasando por las primeras épocas fue muy útil, por lo menos en mi caso, ¿no? Y mis primeros trabajos, ¿con quién fueron? Con mis compañeros, que ya se quedaron con la idea de, el sonido, ella. Entonces ya estaba de repente uno en una agencia de publi y sonido, mi compañera de la universidad que lo hacía, ¿no? Y así comenzó a darse un poco el ingreso al terreno profesional. Creo que me salió un poquito del tema, pero creo que me gusta comentarlo porque es útil para ustedes que están en el primer momento en que yo tomé estas decisiones, ¿no? Sin ninguna sabiduría, intuitivamente, pero funcionaron. Bueno, yo vengo de una cantera un poco distinta. Yo no vengo de una cantera universitaria. Yo vengo de una carrera de instituto. Yo soy un técnico en sonido, en ingeniería, en técnicas de ingeniería de sonido. Y yo, digamos, salgo del instituto y empiezo a trabajar publicidad y me encanta este mundo de la postproducción publicitaria hasta el primer año, en que me doy cuenta de que no había mucho, digamos, horizonte en lo que uno podía trabajar. Entonces, yo estuve trabajando publicidad durante 3 años de mi vida y tuve la decisión, porque si no tomaba una decisión me iba a caer ahí eternamente, de decir, me largo y voy a hacer mi estudio porque quiero hacer cine y quiero hacer audio en surround y me lanzo al mundo, y me lancé. Y la verdad es que pasé mis primeros años un poco apretado porque nadie me conocía en el mercado. Pero, digamos, el amor, el gusto por trabajar estas cosas de sonido, cada vez, a pesar, digamos, de las circunstancias que a veces son un poco difíciles, está ahí presente y eso te impulsa, pues, ¿no? Los resultados. Poco a poco, como dice Rosa María, quizás yo no estaba en una universidad, pero conocía gente de universidades y conocía a estos chicos que estaban en la de Lima, en distintas universidades que estaban haciendo cortometrajes. Y yo decía, ojo, estoy acá. O sea, yo no salgo a grabar, yo soy netamente postproductor. Diseño y mezclo. Yo normalmente no estoy en las filmaciones. Normalmente viene el sonido directo a mí, ya llega de trabajado y yo lo postproduzco. Pero, digamos, este proceso sí me fue un poco largo, no fue tan sencillo porque hubiese sido quizás más sencillo llegar a más personas si hubiese hecho sonido directo. Pero mi primera experiencia me marcó para siempre y dije, no, yo y el directo no nos llevamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Porque no me sentí cómodo realmente. Porque ya venía de esta cantera de trabajar horas de horas sentado en un escritorio frente al Pro Tools y salir y estar atento en la grabación y se me hacía un poco difícil, o sea, el esquema de trabajo y no era lo mío. No era lo mío. Claro, porque es totalmente, perdón que te interrumpa, pero para cerrar esa idea, es totalmente distinto el trabajo del rodaje, ¿no? De sonido directo, y una cosa es hacer un diseño, una mezcla, ¿no? Eso es algo que también a veces damos por sentado, que el que va a hacer sonido en directo va a hacer todo, ¿no? Va a terminar musicalizando también, entonces... Y ojo que yo tenía esta visión de, digamos, primaria, de que yo trabajaba todo, pero en el transcurso de ir avanzando y creciendo, te vas dando cuenta de que hay subáreas que necesitan ser específicas. Necesitas alguien que se encargue del Foley y necesitas que otra persona se encargue de los ambientes, necesitas otra persona que vea diálogos. O sea, hay áreas que son tan complejas que tú no las puedes juntar en un solo proyecto. Y eso, digamos, con el tiempo uno se va dando cuenta, y es en general al día de hoy, digamos, el trabajo que desarrollo normalmente lo hago así, subdividiendo trabajo entre distintos diseñadores, porque en general el trabajo del sonido en el cine es complejo, y llevar esto además al proceso de entender al director y entender qué quiere y llevarlo también a tus trabajadores y a tu gente es otro mundo también, porque
cada diseñador tiene su visión, ¿no? De, oye, yo creo que esta escena tiene que ser así. Y tú tienes que ir y decirle, oye, no, espérate, no, el director quiere otra cosa. No, pero, no, muy amarillo, muy amarillista, más para atrás, simple, o sea, esta escena, digamos, más minimal. Ya, Raúl, ¿me entiendes? Entonces, son procesos que igual demoran muchísimo y para, digamos, para que todo el proceso, para que todo engrane, sí, o sea, en general es fascinante para mí al resultado que, digamos, estamos llegando hoy en día laboralmente, fuera del tema de diseño, o sea, estructuralmente yo creo que igual el tema de sonido tiene muchísimo para desarrollarse más. En la región se ha desarrollado muchísimo y creo que acá en Perú también lo estamos impulsando para que esto siga avanzando y siga creciendo en general. Pero tú o sea, me haces ver esta cosa de miro hacia atrás y miro hacia adelante y digo, hay un montón que hacer todavía, hay un montón de áreas que seguir creciendo y yo creo que todavía seguimos en este impulso, pues, ¿no? De seguir avanzando. En general, Rosa María, yo, en general, cualquier persona que hables de postproducción tiene estas energías de querer seguir creciendo, pues, ¿no? En el mercado. Y en tu caso, Karin, ¿cómo fue? Me imagino que tu acercamiento con la música fue distinto y luego te llevaron al cine. Igual mi caso es bien parecido al de Rosa María también, porque, o sea, yo tampoco estudié composición en un conservatorio, ¿entiendes? O sea, yo supe, y esto puede sonar cliché, pero desde que tenía uso de razón yo sabía que quería dedicarme a la música. O sea, no sabía exactamente cómo, ni en qué campo. O sea, he pasado por el tema de querer ser pianista, por el tema de querer ser cantante, por el tema de qué sé yo. Pero en verdad, en las finales, hacia los 14 o 15 años, entendí que quería componer. O sea, que yo creaba cosas, ¿no? Entonces, mi camino fue muy incipiente en ese proceso de experimentar, no sé, por ejemplo, juntaba todas las copas de vino en mi casa, les echaba agua y grababa con estas grabadoras de cinta, que en esa época estos chicos no creo que sepan a qué me refiero, pero grababa como que sobre cassette, y, o sea, experimentaba cosas así, ¿no? Y ese era mi entretenimiento a los 14, 15 años, que no sé, cuando estaba aburrida en la casa, ponte, ¿no? O con la guitarra, o qué sé yo, ¿no? Pero en el proceso, cuando salgo del colegio, yo quería estudiar música, pero mis papás... un poquito en esa época, no había en las facultades de música que hay ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenía la opción de o irme a trabajar afuera o estudiar algo acá en el conservatorio, pero mis papás fueron como, no, vete por algo más seguro, ¿qué te parece si entras a comunicaciones? Que es una carrera versátil y que ahí puedes definir qué te puede funcionar mejor y paralelamente vas estudiando, no sé, algún instrumento, qué sé. No me querían como que cortar tampoco la viada porque sabían que a mí me gustaba eso, ¿no? Entonces me metí a comunicaciones y lo que sucedió fue que de todo lo que podía darme, según mis padres, algún tipo de futuro estable, o sea, no me gustó más que el cine. Entonces, como que empecé a integrar esta visión musical con la imagen, ¿no? Entonces, me pasaba también parecido, que llevaba, no sé, pues a los talleres, o sea, llevaban estos cursos que eran talleres, qué sé yo, y nadie quería encargarse del sonido. Yo también me metía a sonido, pero en sonido además me encargaba o sea, en la post me encargaba de buscar música y qué sé yo, y musicalizar así recontra con lo que tenía, con lo que conocía en esa época, con las copas, con las cintas, con qué sé yo. Claro, porque ahí no había nada en ese momento no había nada de música libre de derechos, entrar a esas páginas. No, y de hecho, o sea, están ya hacia la época en la que yo salgo en la universidad, de hecho, existían los softwares, o sea, para musicalizar y qué sé yo, pero yo no los conocía, no los sabía usar, ¿entiendes? Entonces, yo recuerdo que hice muchos trabajos de taller de cine o qué sé yo en la universidad que literalmente llevaba mi guitarra a la universidad y grabábamos con los micros que habían y iba viendo la imagen y iba como que improvisando algo encima. O sea, era una cosa muy incipiente y muy experimental, ¿no? El sonido creo que está fallando un poquito. Sí, estamos acá con los expertos del sonido, chicos, de cabina, por favor. Y
Cuando termino, digamos, la universidad, viene toda esta crisis de los 25, 22, 23, que dices, algo tengo que hacer con mi vida y no sé qué. O sea, sé qué, pero no sé cómo hacerlo. Y pasé por algunos trabajos que en verdad, más que nada, formaron un tema de carácter, en el sentido de acostumbrarse a hacer entregas rápidas, a vivir, o sea, a lidiar con el estrés y qué sé yo. Y se me presentó la oportunidad de entrar a trabajar a una casa de audio, que de hecho fue donde conocí a Raúl. Yo quería, o sea, un poco en todo ese proceso, en la facultad era conocida por ser la músico, pues, ¿no? Y todo el mundo me decía, oye, ¿por qué no entras a una casa de audio a hacer jingles? Tú deberías hacer jingles. Y yo en ese momento veía ese tema como, un poco como lo que dijo Raúl, ¿no? Yo quería hacer publicidad, y a la hora que haces publicidad te das cuenta que un jingle, es horrible, ¿podrías pues, ¿no? contextualizar qué es un jingle? Sí, un jingle es la música que se hace. Bueno, un jingle en realidad es una canción publicitaria para cualquier producto, ¿no? Para vender un detergente, para vender, no sé, cualquier producto de consumo, digamos, masivo, ¿no? Y musicalizar, digamos, comerciales, ¿no? Eso hacían ahí. Entonces entré, y al entrar ahí, entré de practicante, sin sueldo, sin nada, pero empecé a aprender a usar todas estas herramientas virtuales que yo no conocía, ¿no? Y empecé a entender mejor también el sonido, justamente, de hecho Raúl fue bien maestro en ese sentido, porque él ya estaba trabajando ahí, y en ese proceso, la gente que salió conmigo de la universidad también empezó a hacer sus cortos, o empezó a hacer, a trabajar también vías institucionales o cosas así, me empezaron a llamar para musicalizarlos, y en ese proceso empecé como a, digamos, a entender el oficio. Y es muy cierto lo que dice Rosa María, de que es importante en esta carrera también, tanto como en sonido, en música también, desarrollar el oficio. O sea, es importante hacer lo más que puedas, ¿no? Entonces, yo hice muchísimos cortometrajes en esta etapa, empecé a entender cómo llevar un proyecto desde la música, y también de manera muy intuitiva desde el inicio. El primer largometraje que yo hago, que es El Limpiador, en el 2011, de hecho fue un proceso muy intuitivo de hacer. Yo nunca había hecho un largometraje, venía de hacer creo que 3 o 4 cortos, ¿no? Una cosa así. Pero digamos que tenía como la intuición y el feeling de cómo desarrollarlo, pero no tenía las técnicas, o sea, todavía no me conocía como me conozco ahora, ¿no? Después de haber estudiado una maestría especializada en esto, después de tener la experiencia que tengo, porque en verdad yo considero que mi escuela ha sido justamente el quehacer cinematográfico, ¿no? Que este medio, que también es tan incipiente, lo permite todavía, ¿no? Entonces, yo en verdad creo que llegué a esto, o sea, cuando yo decido completamente dedicarme a lo que es música de cine, porque hasta ese momento yo todavía decía, no, yo voy a sacar mi disco y voy a hacer, no sé, pues mis canciones y qué sé yo, pero llega un punto después de que al Limpiador o sea, yo termino de hacer El Limpiador y me nominan un premio afuera y una serie de cosas, y como que me empieza a sonar, no por el premio en sí, sino porque me empieza a sonar el bicho de, oye, creo que mi feeling va por acá, ¿no? O sea, por el tema con la imagen. De musicalizar imágenes, historias y narrar y qué sé yo, y me sentía además mucho más cómoda trabajando en un estudio que estar en un escenario tocando, ¿no? O sea, a nivel musical para mí eso es, o sea, me siento mucho mejor produciendo y componiendo que interpretando, digamos, ¿no? Y bueno, el proceso al final, o sea, como que todo se encaminó hacia ese punto, ¿no? Y finalmente cuando tomo la decisión, digo, ya, si me voy a dedicar a esto, lo voy a hacer bien, ¿no? O sea, me voy a especializar, voy a aprender más. Y bueno, decido irme a hacer la maestría, y ya con la maestría, o sea, como que la visión se me amplió, pues, ¿no? O sea, fue como que ya sentí que ese era como que el camino, ¿no? Y bueno, eso es lo que he venido haciendo en los últimos 15 años. Así que bueno, eso es un poco mi experiencia. Buenas historias, porque
normalmente cuando estamos en la universidad tenemos que saber, ¿no? Ya necesariamente cuál es esa área, o más bien lo que pasa también con el tema del sonido es que se deja de lado y de repente no sabes que uno puede tener un cierto talento por ahí escondido y que vas descubriendo en el camino y tomando decisiones de dónde te sientes más cómoda, dónde aportas mejor, y eso es algo también muy interesante escucharlo de ustedes, ¿no? No todo el mundo, no todos los profesionales que nos dedicamos a esto sabemos desde que entramos qué queremos hacer necesariamente, ¿no? Entonces, vamos a la parte práctica. Una vez que ustedes empiezan un proyecto, ¿en qué momento encuentran esta identidad sonora de cada proyecto, de cada historia? ¿Dónde, esto que dice Rosa María, dónde ya suena, ¿no? Y cómo eso lo empiezan a desarrollar creativamente, no sé si tienen algún método, un tipo de trabajo, de repente en conjunto con el director, directora de la visión del proyecto, etcétera. Y también es importante agregar si es que el género de alguna u otra manera ya está condicionándote a crear un tipo de sonido, ¿no? A crear un tipo de atmósfera sonora. Sí, bueno, son varias preguntas. En realidad, cada película es un caso único, ¿no? A mí me pasa, y seguramente a ustedes también, que hay directores o productores que te buscan desde que el proyecto se genera y que está todavía en guión, y tú entras a una lectura y a una comunicación con el director, y desde ahí comenzamos ya a engendrar la sonoridad del proyecto. Pero también pasa que te llama un director y te cuenta que ya tiene su película, que ya está rodada, que ya está editada y que te invita a formar parte de ella. Entonces ya hay toda una concepción previa en la que no has participado y hay que integrarse, acomodarse e intentar crear desde ahí, que es otro lugar, ¿no? ¿Qué es mejor? No lo sé. A mí me gusta pensar en la película antes de que se va a filmar, pero no se trata de lo que a ti te guste, sino lo que aparece, ¿no? Pasa muchas veces que, no sé si a ustedes les pasa, seguro que sí, que te invitan a un proyecto donde la película ya está en corte, ¿no? Entonces, eso depende mucho de cuál sea la realidad, ¿no? De cómo sea elaborado el flujo de esa película, en qué momento el sonido está siendo invitado, ¿no? Y la otra, ya me olvidé, el género, ya. La otra sí es súper importante cuando es una película de género, ¿no? Porque es como que te dicen, tengo esta película y es un musical, ¿no? Y tengo esta película y es un thriller, y es una película de terror o de suspenso o comedia, ¿no? De hecho, eso parametra ciertas cosas, no todo, porque el interior de la película tendrá momentos afectivos diferentes, ¿no? Pero sí el cuadro general, ¿no? Una comedia, de hecho, tiene que ir por un lado ágil, tiene que ir por un lado ligero, ¿no? Sonoramente hablando, ¿no? Un musical pues se sustenta fundamentalmente en las secuencias que los llaman los números musicales. Es un nombre a mí nunca me ha gustado, pero siempre los músicos lo llaman así. No sé si tú lo llamas así. Los números, que son justamente las partes de canciones, ¿no? Dentro de la película. Y así el género de terror de arranque ya sabes por dónde vas, qué tipo de atmósferas, dónde ocurren, ¿no? El uso un poco abusivo de los graves, qué sé yo, o de los silencios para impactar. Entonces, el género trae consigo una serie de parámetros, ¿no? Esto no quiere decir que no pueda haber una película de género que quiera romper con todo lo establecido, digamos, estéticamente y lo haga, ¿no? Pero sí creo que de alguna manera te condiciona, ¿no? Hasta ahí voy. A ver. Mezcla, ¿no? Sería interesante ahí, porque siempre a ti te va a llegar un poco más ese proceso de mezcla. Mira, en los procesos de mezcla pasan dos cosas, ¿ya? O es un proyecto tuyo o es un proyecto de un tercero. Y ahí viene un poco el tema también de qué ha planteado el diseñador con respecto a el proyecto que está trabajando. No sé, yo a veces trabajo con Omar Pareja. Entonces Omar Pareja diseña, pero él no mezcla. Entonces él hay veces o se va a Argentina o trabaja conmigo acá en Lima. Y Omar
tiene muy claro, digamos, los procesos, porque él está grabando y desde que está grabando también está pensando en su post, si es que le han dicho, oye, vas a hacer la post de la peli. Y ahí, digamos, el proceso es oídos abiertos, ¿no? Porque tú tienes una visión sonora de cómo sería un proyecto para un género, pero también tienes la visión del director y la visión del diseñador. Y muchas veces sucede, cosa que me ha pasado hace poco, que director y diseñador como que chocan, pues, ¿no? Porque el diseñador justifica, mira, yo quiero que esta escena sea así porque la siguiente escena es de esta forma, entonces yo necesito de que aquí haya más silencio. Pero el director no, el director quiere otra cosa. Es, no, pero desde el guión he planteado de que aquí haya más bulla, porque esta escena es disruptiva y ellos están, la pareja se está peleando, digamos, ¿no? Está en una escena en la cual el proceso, digamos, de una pareja entra, digamos, en ruptura, pues, ¿no? Su relación. Entonces yo quiero que haya bulla, pues, ¿no? Entonces los dos agarran y me miran y me dicen, ¿cómo debe ser, Raúl? y obviamente tengo un conflicto en la sala, ¿no? Pero ahí entra uno a plantear, pues, ¿no? Propuestas con ellos y también la prueba, pues, ¿no? Que también es parte del proceso de mezcla, pues, ¿no? Probar, escuchar y ver y decir, miren, estas son las sensaciones a las cuales llegamos, pues, ¿no? Va un poco por ahí en tema de mezcla para mí con respecto al tema digamos, creativo. De creativo. En general, sí, como dice Rosa María, o sea, hay parámetros dependiendo también el tipo de película que se va a trabajar, ¿ya? Pero siempre creo que al final director, diseñador son los que están ahí ¿me entiendes? En la punta diciendo, mira, esto tiene que ir por acá y uno como mezclador tiene que decir, ok, vamos por este camino. Va más por ahí un poco en terrenos de mezcla desde mi óptica, vamos a llamarlo así. Y Karin, ¿cómo trabajas tú este proceso creativo de la composición y musicalización con el director o directora? Sí, bueno, creo que lo básico y lo más importante es siempre sentarse a hablar con el director, ¿no? O sea, primero entender qué tiene él en su cabeza. Y hay directores que lo tienen clarísimo y hay directores que no. O sea, hay directores que simplemente es como que yo no sé nada, hazlo tú. O sea, a nivel musical. Y hay otros que tienen 38 referencias musicales, cada una más distinta que la otra, y a ti como compositor lo que te toca es agarrar esas 38 referencias y convertirlas en una sola cosa que tenga coherencia, pues, ¿no? Y bueno, yo disfruto en realidad cualquiera de las dos opciones, pero en general a mí me sirve mucho ver la imagen y la imagen un poco me dicta, o sea, por dónde más o menos hay que llevarlo, ¿no? Obviamente después de haber hablado con este director. Entonces, los directores generalmente te dicen qué sensaciones quieren, por dónde sienten la historia, y también es importante saber qué tienen ellos en mente a nivel musical, ¿no? O sea, qué tipo de música sienten ellos que, o sea, hablando de género, ¿no? O sea, de género musical, ojo. No sé, pues si quieren que sea una... O sea, hay directores que son muy musicales y directores que no lo son tanto. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, hay directores que ven todo muy orquestal, o hay directores que ven todo muy minimalista, o muy atmosférico, o muy justo, o simplemente te dan como que la carta abierta de que tú propongas, ¿no? Y en realidad, como dice Rosa María, cada proyecto es muy particular, tiene una necesidad distinta, que la imagen te va dictando, ¿no? Entonces, yo generalmente cuando llego a ese punto, o sea, me toma un par de semanas entender, o sea, entrar no sé, pues en mi galería de sonidos y empezar a buscar instrumentaciones, probar cosas, ¿no? Probar melodías, si es que es una banda sonora melódica, digamos, buscar los motivos principales y en base a esos motivos desarrollar lo demás, ¿no? O sea, o si es algo más minimalista, que es algo más de generar atmósferas o ambientes musicales,
es buscar texturas, buscar o sea, eso, ¿no? O sea, en lo electrónico, ¿qué es lo que me puede hacer que le dé esta personalidad musical a esta película específica, ¿no? O sea, es esa búsqueda, básicamente. ¿Y cuánto tiempo más o menos te demoras en trabajar esta composición también para que los chicos alucinen? Depende del proyecto. Mira, hay proyectos que fluyen súper rápido. De hecho, me acaba de pasar. Hay proyectos que me demoran más porque o la película es más compleja o es más pesada o no estamos llegando como que a un punto específico. ¿Cómo? O no te encuentras, o a veces te bloqueas también, claro, ¿qué pasa? Pero los procesos normales, para mí, digamos que van en un ambiente, digamos, ¿cómo se dice? Propicio, de 2 a 3 meses, ¿no? Eso es como que te da tiempo para poder componer, para después poder grabar, producir y mezclar, ¿no? Y después hacer las entregas. Pero la verdad es que no siempre tienes 3 meses. Lo normal es que a veces te den 1 mes y medio. Porque además a música y a sonido siempre nos entregan todo, pero así, ¿no? Nos dicen, el corte va a estar tal día. Y al final te lo dan 3 semanas después, ¿no? Ajá. Claro. Exacto. Sí, que la fecha de estreno, el deadline o de estreno del festival o lo que sea, eso es fijo, ¿no? Pero la fecha en que te entregan el corte es fluctuante. Claro. Entonces, si el director no está seguro, pero un par de días más y 3 días más, al final se vuelan 1 semana, 10 días, pero tu fecha no se corre. O sea, si se corriera todo bien, pero no se corre. Entonces, ahí es que empiezan las correderas. No, me ha pasado muchas veces de que, como dice Rosalía, hay una fecha límite, pero por algún motivo la fecha límite no se da, por algún motivo, ¿no? Pero es como que siempre tienen los directores, de que, mira, hay otro festival. Otra mezcla nueva, otra porfa. fecha límite. Siempre hay una fecha límite que te van a poner, o siempre un festival o algo, ¿no? En realidad la fecha límite no es un horror, a todos nos conviene tener una fecha límite, Claro. porque a nosotros tampoco nos conviene, si nos contratan para trabajar 2 meses, trabajar 3, porque no nos van a pagar Claro. ese mes, Exacto. ¿no? Entonces no es que no Eso es querramos verdad. tener una fecha límite, sino que la cumplamos, esa es la idea. Lo digo para los que van a producción, el corte tiene un día en que el corte tiene que estar, entonces hay que apretar previo al corte final, para que esté pues 1 o 2 días ya, pero no 10, Claro. se dan cuenta, porque Porque todos ya los justo procesos sale. posteriores se van a ver afectados. Qué importante, ¿no? Porque dejamos el sonido de lado y es básico. O sea, un mal sonido te puede malograr una historia, ¿no? Una película completa. Además que son procesos que son bien trabajosos, o sea, creo que Claro. eso es algo que no se entiende mucho, porque toda la energía siempre está puesta en el rodaje, ¿no? Y en realidad la postproducción es tan trabajosa como un rodaje, en realidad, solamente que todo lo haces desde tu sitio, digamos, ¿no? Desde Claro. tu oficina, desde tu estudio, qué sé yo. Y entender a veces esas dos cosas, a mí me parece que eso es lo complicado, ¿no? Y esto no solo en música, sino creo que en sonido también. Claro, ser consciente, ¿no? Cosa que hablábamos ahora antes de empezar, era un poco eso de nadie es consciente de la importancia del sonido en el cine hasta que te toca llevar el curso de sonido. Y de pronto es, ¡oh! Claro, acá hay que hacer todo, no puede ser, ¿no? Y uno ve la película y está ahí relajado escuchando como si fuera algo totalmente orgánico, que al final ese es el trabajo, hacerlo sentir orgánico, ¿no? Sí. Yo siempre siento que hay como que 2 fechas de una película. La fecha en que termina el director de hacer su corte y la fecha que termina de hacer su postproducción. Y a veces he tenido la sensación de que el director siente que termina cuando termina su corte. Y el proceso de postproducción, a veces uno siente de que lo ven como si fuese una segunda cosa. No lo ven como un íntegro, ¿no? Cuando en realidad es un íntegro de todo. Porque si no lo ves como un íntegro, vienen los temas de presupuesto, porque no te alcanza el dinero. Y dices, uy, ya no tengo plata de DAFO, no sé qué. ¿Y ahora qué hago? La apoyada. Y Para la empiezas, post, claro, para claro. la post, ¿no? Entonces, sí me ha tocado, digamos, producciones en las cuales desde el principio se planifica ya la post con el presupuesto total.
Y también me ha tocado de que, sí, Raúl, separemos esta fecha que vamos a empezar y llegan al final y o no he terminado el corte o ya no tengo plata y ahora espérame un año, déjame juntar de nuevo y planteemos una fecha más, ¿no? A mí sí me parece importante tener esa visión macro de que el proyecto se cierra cuando tienes tu máster final, pues, ¿no? Tu archivo final. Claro, eso es Y superimportante. no esta visión del doble, pues, del doble paso. Y darle el tiempo también y la prioridad a la postproducción, ¿no? Tanto edición, sonido, todo lo que conlleva llegar a ese máster, digamos, como proyecto final, El ¿no? tema calendario. El tema Cronograma, calendario, chicos, cronograma. cronograma es porque también me ha pasado muchas veces de que ya tengo el corte y pasan 2 semanas, ya tengo el corte y pasan 2 semanas más y es un proyecto importante y tú le estás dando espacio y de repente volteas y han pasado 4 semanas esperando Y pierdes tu tiempo y pierdes también, ¿no? tu tiempo Claro, y pierdes claro. entonces Claro. tú reservas esos horarios porque la película es importante. Entonces, el cliente te sonríe y tú, ya pues, ven para acá, pues ya. Pero son cosas que no deberían de suceder así, que deben de ser mucho más, digamos, formales, pues, ¿no? Claro. Pero bueno, pasan estas cosas a veces. Pasa. Ya no va a pasar, porque después de esta masterclass eso ya no va a pasar. Me gustaría hablar un poquito de cada uno de sus proyectos para analizar cómo ha sido ese trabajo y que los chicos también entiendan a partir del género. Podemos empezar contigo, Rosa María. Hablabas de los musicales, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo de la mezcla, de hablar de diseño desde un musical? ¿Se trabaja en conjunto con el encargado de los números musicales, como se habla, ¿no? ¿O cómo se trabaja ese proceso? A ver, sí tengo una experiencia en musicales, tengo Locos de Amor, 1, 2, 3, Avenida al Arco y Sigo Siendo, de Javier Corcuera, que en todos los casos manejan este proceso del número musical y que son musicales, a pesar de que alguna crítica peruana dijo que no eran musicales, sino que eran películas con canciones. Pero bueno, al margen de eso, creo que en el caso del musical, desde el punto de vista de sonido, es donde más relación yo he encontrado entre el proceso de la postproducción y el del directo y de la planificación, el de la pre. O sea, hay un trabajo que está enganchado, no puedes ir a un musical sin pensar exactamente cómo va a terminar la canción, ¿no? Entonces, desde la pre se hacen las grabaciones, ¿cómo las llaman? Las grabaciones momentáneas. Claro, los demos, digamos, de la canción, ¿no? Entonces, X canción, se hace el demo, canta el actor. Y luego, en el rodaje, se hace el playback. ¿Esto por qué? Porque en el rodaje van a haber cortes, ¿no? Si se fuera con la canción de frente, sería menos complicado, o sea, completa, en plano secuencia, pero siempre hay cortes. Entonces, se rueda con playback toda la canción y entonces ya tienes tú al cantante o el actor, en este caso, cantando el pedacito que tiene que cantar en cada plano, ¿no? Por lo general son más largos que el plano que se va a usar, ¿no? Entonces ya tienes ahí un primer trabajo que ya empezó el postproductor, el compositor o el músico que se encargará de las canciones, va desde la pre, ¿no? Eso no suele ocurrir en otro género, ¿no? Entonces empieza allí. Está en el rodaje también para dirigir a los cantantes, que por lo general no son cantantes, sino que son actores que cantan. En unos casos sí son cantantes, pero en otros casos no. Entonces hay que dirigirlos, no es tan fácil que entren donde tienen que entrar, ¿no? Y que sigan la afinación, etcétera. Entonces, el sincro, que también es muy importante. Entonces, el músico está en la pre, el músico está en el rodaje, y en la post, en la etapa del proceso de edición, también interviene y acompaña al editor para hacer los ajustes de cómo editar musicalmente el tema. Entonces, sí hay una participación bien fuerte, no sé si, Karen, tú lo has hecho, pero eso noté yo que me pareció una cosa bien distinta de la participación, sobre todo del músico, ¿no? Del compositor y director de director musical, digamos. Ya en la postproducción a nosotros no nos queda más que cambiar el tema por el nuevo tema, ¿no?
O sea, se ha editado parchando todo este tema, la canción parchada con tomas de rodaje, y colocar el nuevo tema que va a ir allí en pantalla, ¿no? Y para hacerlo más cinematográfico y no sea solo un videoclip, lo que hacemos es trabajar en stems. Los stems son las partes de una canción, ¿no? Por decirte, en vez de tener la mezcla final completa, tenemos 3 o 4 stems, ¿no? Sin complicar mucho la cosa. Todo lo que son cantantes, coros, armónicos, melódicos y percusivos, ¿ya? Por poner un número. Y luego, en la mezcla, podemos trabajar lo cinematográfico, ¿no? De pronto un cantante entra más a primer plano, o de pronto se entra a las percusiones más en primer plano, y hacer unos movimientos mínimos a esa mezcla para que juegue un poco con los valores de los planos, ¿no? Más o menos, no sé si he sido clara, es un poco avanzado el tema, pero digamos, eso es lo que yo he visto en el género musical, en el tratamiento del género musical, que es muy particular y que es distinto de una película X, ¿no? Gracias. Sí, claro, acá me imagino que hay como más etapas, ¿no? Porque la parte musical es lo más importante porque el género lo pide, entonces tú estás contando la historia a través de canciones, ¿no? Entonces supongo que tiene un tratamiento mucho más interesante desde la para trabajar este diseño. Y en tu caso, Raúl, ¿cómo trabajaste la mezcla de Willac Pirca? Hablábamos un poco de este proyecto tan bonito que tuvo muy buena acogida y que a la vez también tuvo complejidad, ¿no? Al momento de hacer esta mezcla. Mira, Willac es un proceso que me llega a medias, porque yo tenía entendido de que el encargado primario de la película se iba a encargar de la grabación y de la postproducción. Pero en el proceso no se dio así el caso y me llegó el directo. Willac es una película particular, ¿ya? Aparte de ser una película muy fantasiosa, infantil, linda, hay mucho del ande y del diseño de los espacios que te tienen que llevar hacia ciertas emociones, circunstancias. Yo, como decía antes, trabajo con un diseñador de ambientes, pero yo a la par siempre trabajo otros ambientes que yo los llamo como que unos ambientes mood, así yo los llamo, ¿eh? Y es una subcapa de ambientes que yo trabajo que tiene que ver exactamente con qué sensación quiero tener contextualmente en la escena, ¿no? Ejemplo, pues, ¿no? Hay una escena en que el personaje está frente al Apu y el Apu es grandioso, pues, ¿no? Pero tú dices, oye, ok, está el niño parado y hay un cerro a unos kilómetros y es la imagen imponente. ¿Y qué haces? Entonces, lo único que podemos trabajar es el viento, y con el viento tenemos que llegar a una sensación de grandeza, ¿no? Entonces, la película está plasmada de ese tipo de situaciones en los cuales la contextualidad te ayuda a definir sensaciones que necesitas. Y digamos, ese es para mí gran parte del trabajo de Willac, pues, ¿no? Cómo contextualizas. El tema del contexto es súper importante en el momento del desarrollo de una escena, pues, ¿no? Para poder llevar esto a una realidad que queremos plantear, pues, ¿no? Yo me acuerdo bastante de una escena hay una escena en una película que quizás no es muy, muy importante, que es Puente de Espías, en que hay un personaje al principio. Estamos en el año, creo que los años 40, y hay un personaje que está pintando en el parque, y tú de repente ves un personaje en el parque y te sientes en una época distinta, pues, ¿no? Y este personaje va a su casa, que es como un hotel casa, y tú entras y dices, entró un cuarto, pues, ¿no? Debería sonar nada. Pero no es así. El cuarto suena a todos los cuartos del hotel, ¿no? Y es un hotel inicio, pues, ¿no? Donde hay familias viviendo. Y escuchas un niño jugando por allá, pero lo escuchas jugando con un juguete de madera. Y escuchas a otra persona discutiendo por otro lado. Y te contextualizas, ¿me entiendes? Estás en este mood de que estás en este lugar, en esa casa, en un lugar cotidiano, urbano,
y de repente, ¡boom!, entran los agentes del FBI y te rompen todo, pues, ¿no? Era un poco, pues, el mood que querían llegar, pues, romper lo cotidiano con esta entrada abrupta. Va por ahí el tema del contexto sonoro, porque muchas veces tienes tus escenas grabadas, tienes tu directo con tus diálogos, pero eso no aporta a dónde quieres llegar, ¿no? Eso tienes que crearlo, tienes que llegar a contextualizar la escena para que ese diálogo que entre funcione, digamos, tenga esta digamos, explosión, digamos así, de sensaciones, ¿no? Eso creo que es bastante importante en general. Y, Rosa María, tú decías hace un instante de la crítica. En este país no hay crítica de sonido. Lo único que te van a decir es una buena apuesta técnica, y no te dicen nada más. Así que sí, todavía nos falta bastante por saber, o por la crítica en general del tema de sonoro, pues, ¿no? Hay un montón todavía. Claro, y hablando del contextualizar, Karin, en tu caso, El corazón de la luna, tremenda chamba, ¿no? ¿Cómo haces para contarme la historia sin diálogos y musicalizar, que por cierto, lindo, o sea, precioso? Yo veía la película y disfrutaba el sonido, ¿no? Aunque en la sala no sea el mejor, pero disfrutaba de la música y decía, qué linda chamba. ¿Cómo fue trabajar una película así de compleja, sin diálogos, y poder también, digamos, encontrar ese equilibrio? Porque de ahí vamos a hablar un poco sobre el exceso musical, que a veces solemos caer en ese tema, ¿no? Bueno, gracias por el piropo. El corazón de la luna, para mí, a la fecha, me parece la película más compleja que he trabajado. O sea, al día de hoy, ¿no? Espero tener más películas así de complejas, ojalá, en un futuro, ¿no? Pero El corazón de la luna fue muy particular porque además yo te contaba que trabajaba una película de 2 a 3 meses, pero esta película tomó 9 meses, ¿no? Porque había el tiempo y porque además nos agarró la pandemia cuando estábamos en los procesos. Y lo que pasa con esta película es que tiene a Aldo de director, justamente. Entonces Aldo es un director muy musical, o sea, es un director melómano. Pero lo que pasa con Aldo es que Aldo Aldo escribe y además monta también, pero sobre todo escribe con música, ¿no? Entonces, pero él escucha todo tipo de música y él es uno de estos directores que te decía que tienen 39 referencias musicales, cada una más distinta de la otra, ¿no? Entonces puede estar escribiendo con Zamfir, por ejemplo, y de pronto puede poner Ennio Morricone, pero después la Sonora Matancera y después algo de Nick Cave y después, o sea, cosas que no, digamos, conversan entre sí. Entonces la chamba con él es hacer que todo eso que él tiene musicalmente en la cabeza, llevarlo a un punto en el que puedan convivir, digamos, que mantenga, digamos, esas sensaciones que él quiere generar, pero dárselas a partir de una cosa que dé unidad, porque si no, pues, no, o sea, no hay coherencia, ¿no? Entonces, yo El corazón de la luna lo leí desde el guión y tuve reuniones con Aldo desde un año antes de que filmaran, o sea, nos juntábamos a leer el guión, él me contaba un poco justamente qué música, con qué música, por qué había escuchado esta canción, por qué esta canción le generaba esta sensación y qué sé yo. Y luego para el rodaje yo tenía que desarrollar un motivo que era un motivo que Aide canta en la película, que es como una canción de cuna, que le canta el hijo en el cementerio, ¿no? A la tumba del hijo. Bueno, si ya la spoileé, supongo que ya han visto la película, y si no la han visto, bueno. Pero Aide tenía que cantar este motivo y yo tenía que desarrollar este motivo antes para el rodaje para que ella lo pueda cantar, ¿no? Entonces, justo se combinó con que yo estaba embarazada de mi primera hija en ese proceso, ¿no? Y creo que me conecté mucho con la película, obviamente por el tema y qué sé yo. O sea, como que eso, o sea, como que, no sé, estaba con... El tema musical es muy emotivo también, es muy sensitivo, digamos, no sé. Y también tiene que ver mucho con el estado de ánimo
uno tenga, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que planteé la melodía, grabé algo muy sencillo con el piano y se lo pasé a Aldo para que lo escuchara, para que me dijera si le cuadraba, ¿no? Bueno, le encantó, entonces él eso se lo pasa a Aide, y Aide lo que hace al recibirlo es como, o sea, porque Aide pues no es cantante, ¿no? Entonces ella como que un poco lo reinterpretó, ¿no? Entonces, o sea, canta lo que yo más o menos había planteado, pero de hecho se va un poquito o me hace otras notas o qué sé yo. Entonces, o sea, le pone un poco de sus ingredientes, por decirlo de alguna forma, para que se entienda. Entonces, cuando yo recibo ya el corte, como 2 años después, porque esta película se ha hecho, creo que en 5 años, cuando yo recibo la película y escucho lo que ella canta al final, entonces yo recuerdo también lo que había hecho, porque obviamente yo hice eso y de ahí me olvidé y seguí trabajando otras cosas, ¿no? Entonces regreso a ese motivo y lo que hago es plantear a partir de ese motivo toda la banda sonora, ¿no? O sea, desgrano desde ahí, o mejor dicho, lo utilizo como una guía, ¿no? Como un punto de partida al cual regreso o desarrollo, ¿no? Porque toda la película tiene que ver con este amor que ella le ha sido arrebatado, ¿no? Entonces, lo que también me pasó al principio con Aldo fue que yo veía la película y claro, el reto era que no tenía diálogos, y yo al principio veía la película como muy experimental, entonces yo empecé a plantear una musicalización mucho más experimental que lo que finalmente terminó siendo, ¿no? Pero Aldo es muy emocional, entonces él vio esa primera muestra y me dijo, no, no, esto está muy, muy experimental, o sea, yo quiero que esto sea orquestal, o sea, que él lo tenía clarísimo, ¿no? O sea, yo quiero que esto sea emotivo, que esto te arranque el corazón, que esto sea melódico, totalmente melódico, ¿no? Entonces dije, bueno, me das en la yema del gusto, entonces en realidad para un compositor creo que es como un proyecto soñado, ¿no? Porque es como que no hay diálogos y la música es la que tiene que hablar por el personaje, ¿no? Y además tenía presupuesto para grabar orquesta y además tenía, o sea, el tiempo para trabajarlo. Entonces, todos esos ingredientes, digamos, hicieron que yo pueda tener como que todas las fichas para poder manejarlo de la manera que se tenía que manejar. Hay gente que ha dicho, hay mucha música o qué sé yo, pasa, o sea, no todo el mundo le va a gustar o le va a cuadrar, pero el director quería justamente eso, ¿no? Que la música sea otro personaje, que la música te narre desde, o sea, pueda decir lo que el personaje no dice, ¿no? Y para mí fue un proyecto súper especial, me fluyó, o sea, ya una vez que cogí la viada del proyecto, sí, me fluyó súper bien, ¿no? Pero fue súper trabajoso, ¿no? El tema de tener una banda sonora que además tienes que grabar con orquesta también de por sí implica mayor trabajo de lo que es normalmente hacer la música para una película, ¿no? Porque se suman procesos, ¿no? Entonces, y a eso le sumamos que vino la pandemia, que tuvimos que parar o que tenía que irme yo a escondidas al estudio, porque en plenos encierros y qué sé yo, para poder trabajar o qué sé yo, y bueno, fue un proyecto muy, muy particular, muy, muy distinto de lo que normalmente le toca a uno hacer, pero sí, o sea, de hecho le tengo bastante feeling, como quien dice. Lindo. Y hablemos un poco, mencionabas el tema de la mucha música, ¿no? El silencio es un elemento fundamental que a veces nos olvidamos cuando estamos trabajando esta mezcla desde el diseño sonoro, desde la música. ¿Cómo ustedes le dan esa importancia al sonido o cómo, mejor dicho, encuentras ese equilibrio en el silencio, perdón? Porque justo escuchando una entrevista de Santaolalla, él mencionaba que con Secreto de la Montaña se peleaba con Ang Lee porque le decía, pero si los personajes no hablan, ¿por qué voy a poner música así? De eso se trata, de que no pueden hablar entre ellos. Entonces el silencio es muy importante. Entonces solamente necesito 2, 3 notas, nada más. Y el otro decía, no, pero pon música. Entonces, ¿cómo trabajan o qué importancia le dan al silencio ustedes en cada uno de sus procesos?
A ver, el silencio es un gran aliado, ¿no? Para la composición, fundamentalmente para la mezcla. El silencio se ubica donde se tiene que ubicar, porque nunca es gratuito, siempre tiene que ver con la historia que estás contando. Ocurre o se da cuando se hace necesario, y eso, bueno, es una decisión que toma básicamente el director, ¿no? Es decir, no vas a construir un silencio sin su aprobación. Es una decisión que yo siento que siempre es de dirección, por más que la propuesta venga de diseño o de mezcla, porque puede surgir desde el diseño o puede ser una cosa que se descubre o se plantea en la mezcla, ¿no? Que se trata de retirar cualquier elemento que debería sonar, entre comillas, ¿no? Porque tiene una presencia en pantalla, pero decides que retirarlo impacta más en el espectador que tenerlo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, los silencios pueden ser de mucha naturaleza, ¿no? Pueden haber silencios totales en donde no escuchas nada, como la bomba de Oppenheimer, o pueden haber silencios parciales en donde dejas de escuchar algo, como el grito del Padrino 3, del final, ¿no? Y sigues escuchando otras cosas, ¿no? Entonces puedes jugar con eso. No siempre significa mute, no siempre significa se apagó todo, que también es otro estilo, ¿no? Pero lo que trato de proponer es que el silencio sea un recurso, o es un recurso súper versátil, y que es un recurso estético que podemos manejar de muchas maneras. El silencio. ¿Qué tema? Mira, al día de hoy, pienso yo de que en general, como dice Rosa María, hay muchas formas de ver el silencio dentro de la producción, pues, ¿no? Hay veces vemos el silencio como limpieza, ¿no? Tenemos un diálogo en un cuarto y queremos quitar toda naturalidad de la grabación, del boom, porque para nuestros ojos en ese momento, para nuestra visión de la escena, rompe. Dicen, no, pasó un triciclo, pues, ¿no? Llamando fierro catre botella y me rompe la escena. Y tú estás buscando silencio, ¿no? Y efectivamente tú agarras y hay herramientas para llegar a ese tipo de silencios, ¿no? De dejar solo el diálogo. No sé, hay ahora pues la inteligencia artificial nos invade y no sé, Adobe tiene esta página que tú metes tu archivo de audio, te lo limpia, te saca el diálogo limpio, pues, ¿no? Limpio, sin ningún ruido, silencio y diálogo, ¿no? Puro. Pero al mismo tiempo ese silencio es disruptivo, es irreal, ¿no? Cuando tú planteas una escena y la empiezas a limpiar demasiado, empiezas a quitar naturalidad también. Yo en los procesos, digamos, de trabajar un diálogo con los años, trato de evitar el tema de la limpieza, porque siempre se lleva a muchas cosas interesantes o importantes, porque para mí el silencio es disruptivo, pues no es irreal. El silencio no se da en la naturaleza como que no hay, o sea, está en nuestras mentes, está en nuestra imaginación, pero en la naturaleza es casi imposible, no hay vida. Si hay silencio no hay vida, o sea, y plantearlo normalmente en una escena es, como decía Rosa María, el ejemplo de la bomba de Oppenheimer, pues, ¿no? Es disruptivo por completo, te saca por completo. Pero yo quería escuchar la bomba, ¿por qué no? Y de repente viene un poco este hueco, este agujero, pues, ¿no? Que es lo que quieren causar en esta escena, pues, ¿no? La dureza de esta no naturaleza, pues, ¿no? De esto que es fuera de lo que debería ser, pues, ¿no? Lo natural. Yo trato a la época de usarlo como un recurso súper especial en general. Quizás, como te decía, al principio le tenía más cariño al silencio, le tenía más cariño a la limpieza, le tenía más cariño a que todo esté, ¿me entiendes?
perfecto como un elemento solitario dentro de tu escena, pues, ¿no? Pero en general la riqueza que te puede dar la naturaleza también sonora es rica también. Como te digo, para mí es eso, es disrupción. Como el trabajo de Cuarón en Roma, ¿no? No hay silencios, todo suena, pero también tiene como un, digamos, un motivo de ser, porque estás en medio de la ciudad y suena hasta lo que está más lejos, ¿no? Es que el cine latinoamericano en general tiene un trabajo de ambientes fuerte. Se maneja mucho el tema de ambiente porque vivimos así, ¿no? A comparación de otro tipo de cine, pues, ¿no? Tú ves una película norteamericana y son minimal, son cosas específicas, pero las películas latinoamericanas en general hay una carga de ambientes. Por eso cuando ves El Renacido es una carga de ambientes que no es natural en el cine norteamericano. No va con el cine latino justamente porque tiene que ver con un diseñador latino, pues, ¿no? Pero si no tuviese ese trabajo de ambientes de esa película, sería aburridísima. Total, sí. Sería aburridísima la película. Sí. Y ahora con las tecnologías también que están saliendo de mezcla, o sea, ahorita está el Dolby Atmos, pues, ¿no? En toda una revolución, digamos, del Atmos a la época. Yo hasta siento de que las películas han variado un poco el trabajo de su diseño por ese tema también, por el planteamiento de lo que llaman ellos los objetos de mezcla, pues, ¿no? Justo ayer estaba con Karin viendo Guardianes de la Galaxia. Y empieza la escena, pues la primera escena que te planteamiento de la película, y hay una música, y hay un trabajo que te das cuenta que está pensado en que el trabajo del Atmos sea lo más espectacular. Pues, hecho, ¿no? Para Atmos. Y se siente. Y yo digo, oye, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué este trabajo tan pensado en la objetividad sonora, pues, ¿no? De que el parlante está acá y después se escucha lejos y después con el filtro y etc. Y hasta, o sea, a mí quizás ya estoy viejo, pero a mí me resulta incómodo. A mí me gusta más, digamos, otro tipo de sonoridad. Pero bueno, son tecnologías nuevas y también nos llevan hacia otros lugares, pues, ¿no? Que también se le puede sacar el jugo. Pero, no sé, a veces es... Y uno que ha crecido con un tipo de sonoridad de cine, pues, ¿no? Justo hablaban ahorita de la música y el planteamiento musical de las películas. Y yo me acordaba de esta película, Érase una vez en América, que Sergio Leone... Cuando hace el guión, termina el guión y habla directamente con Morricone y le pide la música para cada personaje. Y Morricone hace la música antes de la película y Sergio Leone pasaba la música antes de la escena, antes de filmar, pasaba la música de la escena para que los actores se introduzcan en la música, en la sensación que debía causar la música y filmaba. Entonces, oye, pero esto es la cosa más fuera de lo normativo. Claro, es un director también fuera de lo normativo, pues, ¿no? Es una cosa extraña, pero los resultados finales son espectaculares. Para mí es una de mis películas favoritas, Érase una vez en América. Es fuertísima, pero al mismo tiempo es lindísima. ¿Cómo se llama la palabra? Hay mucho de la inocencia, pues, rota, pero al mismo tiempo los personajes también tienen toda esta gama de cosas. Ya me fui, ya volé. Yo quería, antes de, Karin, para un poco enfocar la pregunta, en tu caso, siempre pasa que terminamos siendo no dramáticos, sino melodramáticos por la cantidad de música que hay, ¿no? La escena del conflicto y ¿no? Un poco televisivo, digamos. Entonces, ¿cómo encuentras ese equilibrio también al momento de la creación musical incidental y cómo haces que eso no supere lo que está sucediendo en escena dramáticamente? Sí, ese es uno de los grandes retos del compositor, ¿no? La verdad es que eso depende del director que tienes al costado. Hay directores que son, de hecho, más televisivos y tienden a querer un poco más el cliché, que se olvidan a veces un poco que estamos haciendo cine. Y hay otros directores que no, que lo tienen, más bien que se van al otro extremo, ¿no? Y en verdad, uno ahí como compositor se tiene que dejar
tiene que identificar primero qué tipo de director es y dejarse guiar si es que la situación es digamos que el director sí maneja bien ese tema. Y a veces también nos toca dirigir entre comillas, lo musical al director, porque hay directores que no manejan muy bien la herramienta. Entonces, a veces tienden a caer en esto, ¿no? Y me ha tocado que a veces tengo que decir, oye, pero esta escena, yo como compositor decir, oye, pero esta escena no necesita música. Entonces, creo que la primera pregunta que un compositor se tiene que hacer cuando está trabajando un proyecto es, ¿la música en esta escena me está aportando algo? O sea, ¿está ayudando a que las cosas fluyan mejor? ¿Está dando algo nuevo? O sea, creo que esa es la pregunta principal que te tienes que hacer, ¿no? Eso es uno. Y lo otro es que, o sea, la música va a ser melodramática si es que, como yo digo coloquialmente, le metes mucha papa al caldo, ¿no? O sea, tú puedes tranquilamente narrar una sensación o una cosa con una sola línea abajo de alguna textura musical, ¿entiendes? No tienes que hacer, pues, 38 melodías que se confluyan entre sí para llegar a esa sensación, ¿no? Entonces, en realidad depende mucho. A mí me gusta trabajar las dos cosas, ¿no? O sea, me encanta confluir 20 melodías y generar, pero si es que esto va a ayudar y va a aportar, ¿no? Pero si no, entonces estoy cayendo como en esta cosa de lo demasiado, ¿no? Como tú dices, lo melodramático o mucho, y hay que parar un rato, retroceder y verlo con otros ojos. Lo que pasa mucho también como compositor es que uno se ensimisma también en su mundo musical. Entonces tú empiezas a plantear y luego tienes que juntarte con el director, porque ahí viene también la chamba del director, ¿no? De dirigirte justamente, ¿no? Y decir, oye, me parece que acá podríamos cortar antes, o de repente la música puede entrar después, o acá mejor que no haya música, ¿no? Que me ha pasado, o sea, tiende a pasar porque a veces uno está muy concentrado ya en lo musical y te olvidas un poco, o sea, pierdes un poco la perspectiva, y es normal, ¿no? Es parte del proceso, ¿no? Entonces creo que, como te digo, creo que lo básico es hacerse la pregunta, ¿estoy aportando aquí o no estoy aportando aquí? ¿Es necesario? ¿O los diálogos ya lo están diciendo todo? ¿O la acción ya lo está diciendo todo? Y a veces, ponte, en mi caso el silencio yo lo utilizo mucho para darle impulso a lo que va a venir, ¿no? Entonces a veces estoy desarrollando una idea y de pronto me quedo callada, digamos, imagínate, 2 compases o 1 compás, porque lo que va a venir después es algo climático, qué sé yo, y ese silencio le da impulso a lo que viene después a nivel musical, ¿no? O sea, por ejemplo, en un caso así, ¿no? Pero yo me hago mucho la pregunta, ¿es necesario aquí poner música? O sea, creo que los personajes están tranquilamente, hay que dejar también que los actores como que fluyan también, ¿no? Claro, ahí es un poco lo que dices, ¿no? Ser muy racional en la toma de decisiones de si va o no, o va porque suena lindo y me encanta, que a veces pasa, ¿no? Ay, me encanta cómo suena, qué lindo, ponlo. Y de ahí lo ves y dices, claro, no está aportando nada narrativamente, al contrario. Y muchas veces en la mezcla final, o sea, yo siempre le digo a todos los directores con los que trabajo, mira, esto lo estamos haciendo así ahorita, pero de repente en la mezcla final vas a querer cortar un poco aquí o cortar un poco allá, porque te vas a dar cuenta que con el diseño sonoro y con todo, o sea, con todo completo, no es tan necesaria, o sea, a veces la música, ¿no? Entonces, a veces uno como compositor es difícil desaferrarse porque es como, están mutilando Claro. mi obra, digamos, ¿no? Pero yo, o sea, creo que es importante que el compositor entienda que está al servicio de la imagen, ¿no? Al servicio de la historia y al servicio de un director, ¿no? Por eso el compositor audiovisual es distinto del compositor, digamos, o sea, normal, digamos, ¿no? Por entenderlo de alguna manera, ¿no? Nosotros, los compositores audiovisuales, estamos al servicio de, entonces, nuestro mayor objetivo es que la imagen funcione, ¿no? Que lo que vemos, que la historia fluya, ¿no? Entonces no es, por eso decía al principio que no es poner música por poner, o porque suene bonita, o porque simplemente quiera, no sé, pues, ¿no? Tiene que tener una razón de ser, por algo está ahí, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas desde Sí. Zoom, Dina, y luego vamos aquí.
con una pregunta desde la UNAMBA, la Universidad Nacional Micaela Bastías de Apurímac, para Rosa María. Cuando fueron estudiantes, ¿cómo hicieron los efectos de sonido? ¿Qué recursos nos recomiendan ahora que vamos a hacer nuestros cortos? Ya, entiendo que la pregunta se refiere a los efectos de postproducción, ¿no? Al Foley. Sí. En realidad hay algunas librerías, varias, de carácter gratuito, varias del mundo y una peruana que se llama Los Sonidos del Perú, se las recomiendo. Donde hay muchos efectos y ambientes que nos pueden servir a nosotros, porque nos sirven de identificación, ¿no? O sea, mercados locales, ¿no? Cosas que no encuentras en una librería gringa, ¿no? Un mercado de lince, ¿no? Zona de comidas, cosas así. Por un lado están las librerías y por otro lado está el recurso del Foley. El recurso del Foley, que no es otra cosa que la grabación de efectos sincrónicos de una manera profesional, requiere de todo una apuesta de un estudio que trabaje con sincro de imagen para grabar en sincro determinados efectos. Pero si no tengo todavía esos recursos, ahí tenemos que usar todo nuestro talento, intuición e imaginación. Porque los recursos que se usan en el Foley aquí y en un estudio francés son los mismos. Son apios, son maderas, son pedazos de piso, son zapato, ¿no? Con los que puedes hacer los sonidos y te van a quedar estupendos. Y no porque seamos cine en vías de desarrollo, por llamarlo de una manera, es que usamos sartenes y espátulas. No, sartenes y espátulas usan todos, ¿no? Lo pueden ver en los grandes estudios, ¿no? En el estudio, por ejemplo, de Gary Hecker, que lo pueden googlear, que es uno de los grandes de Hollywood, o de Patrick Ghislaine, que es un belga, que es uno de los grandes de Francia. Ahí están los apios, las papayas, ¿no? En todos lados, o sea, no se depriman porque estamos haciendo los sonidos con eso, porque eso es lo que se necesita para algunas cosas, ¿no? Entonces, no sé si tu pregunta fue por ahí, contesté la solución de las librerías y la solución de hacer los efectos, ojalá que te sirva. Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio del Campo, soy estudiante aquí de la USIL. Y mi pregunta es para cualquiera de los tres, y ya que estamos produciendo un cortometraje ahora, mi pregunta tiene que ver más que nada, ya que soy el editor, y quisiera saber cómo puedo colaborar con el sonidista o el compositor, ya que contamos con uno, pero lamentablemente no ha podido venir el día de hoy. Y como vamos a tener seguramente los tiempos muy ajustados en el rodaje y en la edición, y los plazos de entrega seguramente van a estar muy cortos, me preguntaba cómo podía colaborar como editor con el compositor para que podamos agilizar ese tiempo de entrega y tener un máster bien producido, por así decir, ¿no? Gracias. Editor y compositor. Ya. Sí. ¿Es post o es música? O sea, es... El post. Ya. Ya. Perdón, disculpa. Mira, creo que lo más importante, o sea, es que también depende, no sé, o sea, depende del compositor, pero los compositores generalmente trabajamos con el corte final. Entonces, en realidad, lo mejor es tener el corte final lo más rápido posible. Esa es, o sea, eso es lo que digamos, lo principal. Esa es la mayor colaboración que puedes hacer, tener el corte lo más rápido posible. Pero a veces el editor quiere trabajar con músicas. O sea, a veces quiere tener músicas referenciales para trabajar. Y supongo que por ahí va un poco tu pregunta. Ya. Lo que puede hacer quien se vaya a encargar de la música es buscar referencias. O sea, no necesariamente tiene que componer. Puede buscar referencias que le funcionen desde un punto de vista rítmico, desde un punto de vista de sensaciones, emociones, o desde el tipo de texturas. Y eso, como solo son referencias, lo pueden sacar de donde sea, de películas, de bandas sonoras, de compositores que les gusten, o de escenas que recuerden de películas que les funcionan para esto. Entonces, simplemente
así a la mala, se lo bajan de internet y o sea, lo puede usar el editor en su sesión, y con eso puede tener el montaje, digamos, o sea, empezar el montaje. Y luego el compositor, que es quien ha presentado esas referencias, y esto, o sea, es una recomendación para quien vaya a hacer la música, no vayan a dar referencias que no pueden ustedes después trabajar. O sea, den referencias que ustedes puedan, o sea, que ustedes pueden llegar a esas sonoridades o puedan como que plantear ese tipo de sensación, ¿ya? Ahora, que des un tipo de referencia, o sea, no significa que el compositor después va a copiar exactamente la referencia. La referencia sirve simplemente para dar ritmo, para dar una sensación, pero esa sensación la puedes lograr con la música también de otra forma, distinta a la referencia. La cosa es que generes la misma sensación o que generes el mismo ritmo, pero la música en sí puede ser distinta. O sea, no sé si se entiende. Sí se entiende, ya, perfecto. Entonces, porque yo a veces me enredo explicando. Sí, tenemos una pregunta de la Universidad Continental de Huancayo para Raúl. ¿Qué consejos nos darían para empezar a armar una propuesta sonora a partir del guión? Creo que ahí es importante el diálogo con el director para empezar a entender claramente a dónde queremos llegar, pues, ¿no? Dependiendo del guión, dependiendo de la historia, dependiendo a dónde quiere llegar el director, uno puede ir planteando desde cacería hasta búsqueda de bancos, como dice Rosa María. Hay bancos gratuitos en internet, hay demos de bancos. Tú puedes entrar a páginas como Boom Library, que es una empresa que hace, digamos, efectos, ambientes, graba, tiene todas estas cosas, y ellos te dan demos también que tú puedes utilizar y bajar gratuitamente, y los puedes utilizar sin ningún problema. Herramientas hay, y si no hay esta posibilidad, viene el tema de la cacería, y la cacería no solo tiene que pensarse como que puede utilizar herramientas profesionales, o sea, uno puede chapar su celular al día de hoy, no tiene ruido. En mi época toda grabadora tenía ruido. Estas cosas ya no tienen ruido. Y puede tener, aunque sea un referente en estéreo, en mono, que puede funcionar bien. O sea, herramientas tenemos a la mano. Cada día también estos aparatitos van mejorando. Yo hace una época atrás hablaba con un amigo que se había conectado con la gente de Apple, y ellos, los de Apple, estaban queriendo, bueno, ya lo están haciendo, toda una revolución sonora dentro de sus aparatos, pero que sus micrófonos de estos aparatos son de la marca, son Schweppes, que son los micrófonos más fichos para poder grabar. Y Schweppes le está haciendo los micrófonos, que son unas cositas diminutas, en los iPhone. No estoy diciendo que te compres un iPhone, por ejemplo, porque es carísimo. Pero ya te vas dando cuenta de la calidad a la cual estamos llegando con los aparatos que tenemos a día. O sea, muchas veces ha pasado en pandemia que hemos tenido situaciones en las cuales la gente no ha podido ir a grabar y ha grabado con celular y en el closet. Y ha funcionado. Ha funcionado. Entonces, herramientas hay, están a nuestra mano, hay que probar, hay que ser creativos, hay que lanzarse a la piscina. Y lo más importante, no hay que tener miedo a equivocarse, porque equivocarse te ayuda a crecer. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar de Epic. Quería dividir mi pregunta en dos. La primera es respecto al directo. ¿Cómo se puede manejar el tema de grabar en situaciones complicadas? Por ejemplo, no sé, situaciones con mucho viento, de repente frente al mar, o frente, no sé, una duna de arena, por ejemplo, lugares donde hay mucho ruido, donde también tengo entendido, bueno, no sé si es normal o el equipo que me han dado estaba mal, pero por ejemplo una vez grabamos en la playa y tenía interferencia. Sí, entonces, ¿cómo manejar esas situaciones? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es el tema de la música para Karim. ¿Cómo manejas el tema de, a veces no hay presupuesto para lo que compones, orquestarlo, y tienes que trabajarlo con MIDI, librerías, ¿no?
¿de qué maneras lidias tú cuando no hay necesariamente, ¿no?, el presupuesto para trabajarlo con una orquesta real o con, no sé, simplificarlo con cuarteto de cuerdas? Y en todo caso, ¿cómo haces para pasar del MIDI al papel sin necesidad de, mejor dicho, para darle el arreglo correcto a cada músico, ¿no?, y que esté en la tonalidad que tienen que estar? Gracias. A ver, voy con la primera parte, con respecto al directo, en el caso que tú planteas, ¿no? Lo primero que creo que hay que empezar a pensar es que el sonido directo no empieza en el rodaje, empieza en la pre. ¿Quiénes van al scouting? El director de foto, el productor, el director, y a veces ni le avisan al sonidista. El sonidista tiene que ir al scouting, ahí empieza su chamba, todavía no está grabando, pero tiene que ir al scouting, porque ese problema que se te presentó lo puedes prever. De repente hay otra zona de la playa donde no ocurre ese fenómeno de viento, o de repente hay otra playa que era la segunda posibilidad y que ya no le dieron bola porque por imagen funcionó esta, y se pueden solucionar cosas de una manera amigable con otras áreas para evitar los conflictos, ¿no? En segunda instancia, una vez que llegamos al rodaje, tenemos que ir con los equipos apropiados de acuerdo a nuestro scouting. Por lo tanto, ese día tendrás que ir con el pelo, o peluche, o ratón, o conejo, de las mismas maneras que se le llama, al pelo del Zeppelin, que es fundamental para casos de viento, ¿no? Y bueno, eso en principio, ¿no? Pero creo que una cosa fundamental es el scouting, ¿no? Tratar de resolver los problemas de locaciones antes, ¿no?, y no después. Eso, fundamentalmente. Solo una cosita desde el tema de post. Me ha pasado el tema de playas. No nos cerremos a esos limpiadores que hay, que son muy útiles, como el que hablaba, el de Adobe, que te permite subir tu archivo WAV y te entrega. Uno puede decir, sí, pero suena muy artificial, o me quitó cosas, situaciones, me quitó la realidad. Pero no te olvides de que estás sumando en la mezcla. Entonces tú puedes agarrar y tener tu archivo primario que has grabado con las olas fuertísimas y tener tus archivos de limpieza abajo, en fase, y eso suma al diálogo. Entonces el diálogo empieza a aparecer. Entonces tú puedes hacer esta jugada de tener tu grabación y ahí, linda, puesta, con las olas fuertes quizás, pero tener a la par en otros canales estos archivos limpios, y te va a reforzar el diálogo. Y para contestar a la pregunta de música, en realidad no necesariamente tienes que hacer, o sea, si no tienes presupuesto, no tienes que hacerlo orquestal. O sea, hay otras formas de musicalizar, otros estilos de musicalizar. Pero si la película tiene la necesidad de hacerse así, yo hasta hace unos años planteaba todo con bancos. O sea, si es que tenía que hacer algo orquestal y no había presupuesto, lo planteaba con bancos. Pero de un tiempo a esta parte ya no me gusta hacer eso, porque yo personalmente siento que los bancos no te dan la humanidad que obviamente sí te da una orquesta, pero es obvio que en este medio es imposible siempre tener presupuesto para grabar orquesta. Lo que yo hago muchas veces es planteo en bancos las cosas, o sea, los arreglos y qué sé yo, y grabo un músico que me dé un poco esa humanidad que me está faltando, ¿no? O sea, un cello o un violín. De hecho, en Willac Pirca hicimos eso. O sea, en Willac Pirca no había presupuesto para grabar, obviamente, orquesta, aparte que la musicalización, la música era mucho más andina, ¿no? Entonces, lo que hice fue plantear, por ejemplo, todas las camas armónicas que yo las hubiese hecho con cuerdas, las hice con voces y con mi propia voz, por ejemplo, ¿no? Entonces me grabé en varias capas haciendo las armonías vocales, y al final resultó mucho más, o sea, tenía que ver mucho más con la película, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, o sea, también las armonías también las trabajé más con guitarras, o con vientos andinos, y por ejemplo grabé un violín andino y un violín occidental, digamos, con dos músicos distintos,
Porque por concepto se encontraban, ¿no? Porque es el encuentro entre lo occidental y lo andino y qué sé yo, bueno, ya eso ya tiene que ver con un tema conceptual. Pero se buscan ese tipo de soluciones, ¿no? O sea, si no tienes los medios, o sea, buscas opciones para, ¿no? Y aquí entra bastante la creatividad del compositor o de quien se vaya a encargar de la música, ¿no? Hoy en día, en verdad, tenemos un montón de herramientas. O sea, por ejemplo, creo que lo más importante es tener el DAW, que es el programa de producción musical. Hay opciones gratuitas, que está el Reader, por ejemplo, que es un poco difícil de utilizar, pero mal que bien se puede aprender. El Adobe no sé si todavía funciona, ¿no? Ya no. Está Reaper nomás, ¿no? De los gratuitos. O sea, no quiero... Sí usan, dice, sí usan Adobe. Ahí dice que sí usan. Sí, o sea, creo que eso es, o sea, creo que eso es, y bueno, tener el Pro Tools o algo parecido al Pro Tools, no sé, los dos que ustedes, porque si no tienen, o sea, en cualquier software de sonido también se puede musicalizar, o sea, no tiene las mismas facilidades que un Logic o que un Cubase, pero sí se puede hacer, ¿no? O sea, se pueden grabar, como lo que un poco yo compartía, ¿no? O sea, yo en la universidad grababa, no sé, la guitarra y le sacaba sonidos a la guitarra en distintos, o sea, ya me ponía un poco experimental también, ¿no? O grababa instrumentos en sí que me pudiesen funcionar y que después pudiese alterar de alguna manera, ¿no? Y hay bancos de sonido que son, por ejemplo, hay una marca de bancos de instrumentos virtuales que se llama East West, que tiene como, o sea, se paga una mensualidad, pero se puede pagar una mensualidad como estudiante, por ejemplo, y puedes pagar un mes y te abren como que la opción de que puedas acceder a esos bancos de sonido, por ejemplo, ¿no? Por suscripción, sí, pero creo que hay suscripción mensual, me parece, ¿no? O cosas así. O sea, es cosa de investigar un poco qué VSTs, o sea, VST se llama esto, ¿ya? VST, instrumentos virtuales, que pueden más o menos, a qué pueden acceder y en base a eso poder usarlo como herramientas, ¿no? Listo, muchas gracias. Ya se nos quedó corto el tiempo, como en todas las masterclasses. Nada, chicos, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir toda esta información necesaria e importante para cambiar el mito del sonido y que le demos esa importancia que se merece. Nos vemos nuestra siguiente masterclass el martes de edición y postproducción. Ya estamos por terminar las masterclasses. Así que por favor no se olviden de venir. Gracias a todos los que están conectados y muchísimas gracias a Win por ser los presentadores oficiales de esta masterclass. Muchas gracias, chicos, y síganos en nuestras redes también. Gracias. Perdidos estos audífonos, por favor, si es de alguien, de sus compañeros, y saben, aquí está.